Hola, ¿qué tal están? Soy José Manuel López García. Les voy a hablar de algunos aspectos de la filosofía de Sartre. No pretendo ser exhaustivo porque es un tutorial breve de Sartre, de algunos puntos de su filosofía. Sartre es un gran filósofo francés que nació en 1905 y murió en 1980. Un prestigioso sociólogo como Raymond Aron le recomendó leer a Husserl, creador de la fenomenología. Esto fue algo decisivo en la vida intelectual de Sartre porque él fue un gran fenomenólogo, realizó análisis muy precisos, muy minuciosos en distintos libros que escribió, por ejemplo en La trascendencia del ego, boceto de una descripción fenomenológica. Su tratado El ser y la nada pues también es una obra de tipo fenomenológico, también es una obra por supuesto ontológica, y en este sentido diríamos que fue uno de los mejores fenomenólogos del siglo XX, sin duda. En 1929 Jean-Paul Sartre conoce a Simone de Beauvoir, una intelectual, literata, escritora, como el mismo Sartre, pensadora, filósofa, y que le ayudó mucho y colaboró con él durante prácticamente toda su vida en la elaboración también de filosofía, de obras literarias, dándole recomendaciones, consejos, etc. Diríamos fue una colaboración muy fructífera la que tuvieron Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. En 1936 Sartre publicó La imaginación y un ensayo titulado La trascendencia del ego, boceto de una descripción fenomenológica, que es una obra realmente muy profunda, muy minuciosa y muy técnica. En 1939 sale su novela La náusea, una de las obras fundamentales de Jean-Paul Sartre y también uno de los libros básicos del existencialismo, doctrina según la cual la vida es un absurdo que provoca la náusea en los seres humanos. En efecto, en este sentido también están las obras de Albert Camus, que también van en esta línea, como por ejemplo El extranjero y otras obras, Mito de Sísifo, etc., en que también reflejan esta idea del absurdo, de la vida, del sinsentido de todo, etc. En 1943 Sartre pues publicó El ser y la nada, su obra filosófica más importante. Es un gran tratado de ontología pues de muchísimas páginas, en la que analiza de una forma muy minuciosa distintos aspectos ontológicos de la realidad, de la existencia, etc. También escribió Crítica a la razón dialéctica posteriormente y otras muchas obras. A su funeral asistieron 200.000 personas. No cabe duda que a partir de mediados del siglo XX el pensamiento y la actitud de Sartre se difundieron a nivel mundial, especialmente a través de sus novelas y obras de teatro, pero también a través de sus obras filosóficas. La filosofía existencialista de Sartre diríamos que influyó en otros pensadores de la época, en otros autores, en corrientes literarias, etc. En 1964 rehusó recibir el Premio Nobel de Literatura. También se puede decir que es una de las figuras fundamentales del Mayo francés del 68, de esta revolución intelectual y social que existió. Por ejemplo, en una conferencia en la Sorbona, el propio Sartre tachó de reaccionario al Partido Comunista y se decantó por la extrema izquierda maoísta. Una de las frases, por ejemplo, famosas de Sartre es que el hombre no tiene esencia sino existencia. También se puede decir que la ontología sartriana, básicamente expuesta en El ser y la nada, se fundamenta en la distinción entre hombre y mundo, entre conciencia y todo lo que está más allá de ella. El en sí, para Sartre, es lo que la experiencia nos muestra de modo inmediato. En cambio, el para sí es la conciencia. El hombre está vacío y es simple posibilidad de ser. Además, para Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Además, según el pensamiento de Sartre, el hombre es también ser para otro, o ser para los otros. El hombre, el ser humano, vive en el mundo, en relación con el mundo y con los demás. Y así construye también su propia conciencia, sus propias ideas, etc. Y no cabe duda que, según los planteamientos sartrianos, el hombre se halla ante una absoluta libertad.
y por tanto eso implica pues una responsabilidad en lo que decide, en lo que hace, etc. La existencia, por tanto, para Sartre precede a la esencia. En este sentido se nota claramente su existencialismo. Y la libertad para Sartre no aparece sola, sino que está acompañada por la absoluta responsabilidad, ya que el hombre está condenado en todo momento a inventar al hombre. Con esto lo que quiere expresar Sartre es que nos inventamos a nosotros mismos a cada momento, con las decisiones que tomamos, las elecciones que hacemos, y en este sentido la vida es un proyecto libre de construcción. Y además también insiste Sartre en que somos responsables de todo lo que decidimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que queremos crear con nuestra propia vida, con nuestros actos, con nuestras creaciones culturales, etc. En este sentido, su filosofía, aunque sea una filosofía atea y existencialista, pues apuesta por el ser humano, por la libertad humana, y en este sentido, para Sartre, el hombre es fundamentalmente deseo de ser. La vida no se entiende sin los deseos de hacer, de crear, de vivir, etc. Y por tanto, él insiste en sus obras en que la vida del individuo humano es libre. En El ser y la nada escribe Sartre, por ejemplo, se puede decir así que lo que hace más concebible el proyecto fundamental de la realidad humana es que el hombre es el ser que proyecta ser Dios. En esta frase del ser y la nada de Sartre se observa que lo que quiere decir este gran filósofo francés es que los deseos humanos pueden ser muy amplios, pueden ser grandes, pueden ser inmensos, enormes, y buscan la perfección, buscan la grandeza, una grandeza que podemos pensar que es algo divino, y en este sentido es algo parecido a lo que decía Feuerbach en el siglo XIX, diciendo que los hombres proyectan, diríamos, sus anhelos, sus deseos de alcanzarlo todo en la figura de Dios. Proyectan sus ideales en una figura sumamente perfecta que es Dios. En este sentido es algo entendible y que se comprende perfectamente. En relación con la muerte, a diferencia de Heidegger, con el que tuvo algunas conversaciones y del que leyó su filosofía, por supuesto, frente a Heidegger, que considera que el ser humano es un ser para la muerte, exclusivamente, casi, para Sartre, el hombre es un ser para la vida, es un proyecto vital en el fondo, más que para la muerte, aunque está de acuerdo con Heidegger en que el absurdo de la vida pues está presente en la realidad. También conviene considerar que fue amigo y colaborador de otro gran fenomenólogo que era Merleau-Ponty, y filósofo. Diríamos que los dos fueron grandes fenomenólogos. De todas maneras, las aportaciones de Sartre están en sus obras de filosofía, en sus novelas, en su teatro, etc. Y diríamos que es un filósofo que refleja las incertidumbres, la angustia del siglo XX ante las guerras, ante los problemas vitales que existieron durante el siglo XX y que continúan en el siglo XXI. En este sentido, es un pensador todavía muy actual, pues muchas de sus ideas son perfectamente aplicables al siglo XXI, en relación sobre todo con la cuestión del existencialismo, del absurdo de la vida, de la libertad humana, de la negación de lo divino, en el sentido de que hay que fijar la propia vida en el mundo real, en el único mundo del que podemos disfrutar realmente, que es el mundo material, el mundo sensible, y en este sentido sus ideas siguen presentes en la actualidad. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, suscribirte a mi canal o darle me gusta. Hasta siempre.